Muy buenas tardes. Vamos a iniciar con nuestra sesión de hoy de casos de integración 3. Bien, recordemos algunas de estas clases que hemos ido viendo durante la semana y resolveremos algunas preguntas y un par de casos. ¿Ok? Bueno, empezamos. Vemos que la pregunta 1 dice: acabas de diagnosticar a un paciente varón de 32 años de neumonía viral. Al examen está taquipneico, claro, y usa músculos accesorios de la inspiración. Tiene una saturación de oxígeno de 87%, entonces indicas que le coloquen una máscara de Venturi con una fracción de inspiración de oxígeno al 35%. Entre paréntesis te encuentras a nivel del mar. Te preguntan cuál será la presión parcial de oxígeno en milímetros de mercurio que se le estaría administrando a este paciente. Y además te pregunta qué ley de los gases te permite determinar. Alternativa A dice 304 y la ley que vendría a ser la ley de Dalton. La B dice 304, ley de Boyle, 266, ley de Boyle y 266, ley de Dalton. ¿De acuerdo? Aquí podemos ir pensando, les voy a dar unos minutos, pero para los que están viendo la grabación, le pausan y luego continúan con la grabación, pues, ¿no? ¿Ok? Ok, voy a proceder con la respuesta correcta. En este caso es la D. Bien, aproximadamente 266 y con la ley de Dalton. Bueno, esto se da mediante una fórmula que permite determinar la presión parcial de oxígeno administrada con una máscara de Venturi. Hemos visto que en la clase de oxigenoterapia hay bastantes métodos los cuales podemos administrar oxígeno a nuestro paciente. Uno de estos vendría a ser, por ejemplo, las cánulas nasales y luego están las máscaras. Una de estas vendría a ser la máscara de Venturi. Bueno, para calcular la presión parcial de oxígeno, de acuerdo administrada, usamos la ley de Dalton. ¿Se recuerdan? La ley de Dalton decía de que la presión total de un gas es la suma de las presiones parciales de sus componentes. No tenemos una presión total en, digamos, cualquier órgano, bueno, los pulmones, una presión, o mejor dicho, del ambiente, ¿no? Una presión total de muchos gases, ¿no? Presión de oxígeno, nitrógeno, presión, etcétera, ¿no? Entonces, la presión total que queremos calcular, ¿no? Dice que es la suma de sus presiones parciales de los componentes de la misma atmósfera, ¿no? Por ejemplo, tenemos la presión de oxígeno y la presión de nitrógeno, sumándole así con otros gases para poder hallar la presión total, ¿no? Una fórmula la cual parece muy simple, pero hay que recordar que es dicha por la ley de Dalton. ¿Bien? Ahora, dado que la fracción inspirada de oxígeno indicada es del 35%, es decir, 0,35, y además de que estamos a nivel del mar, es decir, que no habría ninguna variación en cuanto a, al nivel normal de la presión atmosférica, ¿no? Sabemos que la presión atmosférica en este caso, si estamos a nivel del mar, pues no va a variar, ¿no? No va a variar. Va a ser la misma que ya conocemos, la cual es 760 milímetros de mercurio, ¿no? No va a variar, va a ser la misma, ¿ok? Y en este caso también, si la presión atmosférica es de 760, la presión parcial de oxígeno en el ambiente simplemente va a ser calculada a través de esta fórmula. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, en este caso, la fracción inspirada de oxígeno sí dice que es de 35%. Entonces la vamos a poner aquí como 0,35. Bien. Además de que multiplicamos por la atmósfera y le restamos la presión de vapor de agua en el aire inhalado, ¿no? Recuerdan que, bueno, esto de hecho forma parte de la siguiente pregunta, creo que es una de las siguientes, que hablábamos antes de la presión que hay en la humidificación de las vías aéreas, ¿no? Las vías aéreas como la tráquea, los bronquios, ¿no? También hay una presión que ejerce y esa hay que restarle justamente la presión atmosférica, ¿no? 760 menos 47, ¿no? Es un número ya preestablecido, recuerde, 47. Si le restamos, simplemente nos saldrá 713, lo cual multiplicamos por la fracción la cual está del oxígeno, que es de 0,35, ¿no? Y si lo multiplicamos, nos saldrá simplemente un valor aproximado de 266, ¿no?
Y este valor justamente es el que se encuentra en la alternativa D. Bien. Ok, en este caso es la ley de Dalton, recuerden, la ley de Boyle no tiene que ver con la presión de los gases totales, que es la suma de las presiones individuales, ¿no? En una región. La ley de Boyle más bien habla de la presión y el volumen, lo cuales son inversamente proporcionales, ¿no? ¿Recuerdan la clase de, me parece, mecánica respiratoria, en la cual hablamos de que a más presión, ¿no? O bueno, mejor dicho, a menos volumen, pues habrá una mayor presión, ¿no? Cuando veíamos el ejemplo del pistón, que aquí había un gas, ¿no? Y luego cuando reducíamos, ¿no? Reducíamos este volumen, la presión aumentaba, ¿no? Aumentaba la presión y reducía el volumen, pero acá el volumen está aumentado y la presión disminuye, ¿no? Entonces, la ley de Boyle establecía de que tanto el volumen como la presión son inversamente proporcionales, ¿no? En una temperatura constante, claramente. ¿Ok? Esta es la de Boyle, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora, que es la ley de Dalton, ¿de acuerdo? Ok, vamos con la siguiente pregunta. Para poder aplicar la fórmula de la presión alveolar de oxígeno, además de la presión atmosférica y la fracción inspirada de oxígeno, necesitas conocer la presión alveolar de vapor de agua. ¿Cuál es ese valor? Bueno, es bastante sencillo, de hecho. A ver, ahí para que recuerden, le doy solamente unos segundos. Y para los que están viendo la grabación, pues, le pueden pausar, ¿no? Ok, vamos con la pregunta. Entonces, la respuesta, ¿no? Directamente nos dice que es la E, 47 milímetros de mercurio. Justamente lo hemos visto hace un ratito, ¿no? Ok. Entonces, la presión alveolar de vapor de agua en la fórmula de la presión alveolar de oxígeno, ¿no? Para calcular la presión alveolar de oxígeno, se usa la fórmula de la ecuación alveolar de oxígeno, ¿no? Recuerden que tenemos la cascada, ¿no? De oxígeno, la cual va recorriendo desde las partes iniciales del sistema respiratorio hasta el final. Bueno, la presión de oxígeno sabemos que empieza como 21% de 760, ¿no? Porque recordemos que el oxígeno en el aire ambiente solamente es el 21%, ¿no? Más bien el nitrógeno compromete casi la mayoría, ¿no? Casi un 78% por ahí, ¿no? Entonces, en este caso, la fracción inspirada de oxígeno es 21%, ¿no? Sabemos eso. Además de que la presión atmosférica es de 760. Y aquí justamente nos pide la resta con la presión de vapor de agua en los alvéolos. Y eso ya es un valor ya preestablecido, ¿no? La presión de vapor de agua generalmente es de 47 milímetros de mercurio, temperatura corporal, es decir, 37 centígrados, ¿no? Acá es 47 milímetros de mercurio, ¿no? Y a eso también se le restaba, ¿no? Recuerdan que también parte de la cascada no solamente era de disminuirle el vapor de agua, sino que también habría que disminuirle la presión arterial de dióxido de carbono, ¿de acuerdo? También está ahí involucrado. Entonces, recuerden que el oxígeno iba, por ejemplo, de 160, ¿no? 159 según Guyton, y luego iba disminuyendo debido a la resta con el aire modificado de 149.3, ¿no? Esto tiene que ver con la resta que se le hizo a 760 con menos 47, ¿no? Y eso justamente daba un valor, ese valor se multiplicaba con 21% y simplemente salía a 149, ¿no? Y luego ya se le resta lo que vendría a ser la presión arterial de dióxido de carbono con su cociente respiratorio, ¿no? Y luego ya finalmente llegaba al alveolo con una presión parcial de oxígeno de 104, ¿no? Ok, chicos. Pregunta número 3, ¿no? Bajo condiciones normales de reposo, la difusión de oxígeno y el dióxido de carbono se completa en, ¿ok? Nos pide una simple pregunta, nos pide simplemente hallar la correcta de acá, ¿no? 0.25 segundos, 0.50 segundos, 0.75 segundos, un segundo o tercio del tiempo disponible, ¿no? Ahí nos dicen la alternativa A, solo uno, la B 1 y 2, la C 2, 3 y 4, D 1 y 5 y E solo 5, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver, pueden pausarle, vamos a seguir. La respuesta correcta vendría a ser la letra D, ¿no? 1 y 5, es decir, 0.25 y un tercio del tiempo disponible, ¿ok? Para eso hay que recordar más o menos el tiempo de difusión
¿de acuerdo? De oxígeno y dióxido de carbono en condiciones normales. Bien, recordemos que cuando la sangre pasa por los capilares pulmonares, ¿no? Recordamos que tenemos a este señor, ¿no? Este capilar pulmonar, vamos a ponerlo, bueno, está bien de rojo, ¿no? De rojo, que compromete la parte capilar, ¿no? Capilar, perfusión, ya conocemos. Y acá tenemos a nuestro señor alveolo, ¿no? ¿Ok? Y aquí vamos a hacer difusión. Entonces nos preguntan el tiempo de difusión, ¿cuánto demora en realizar esa difusión, esa hematosis, ¿no? Ese intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en condiciones normales? Bueno, cuando la sangre pasa por los capilares pulmonares, el oxígeno difunde desde los alvéolos hacia la sangre, obviamente, ¿no? El oxígeno desde los alvéolos a la sangre, mientras que el dióxido de carbono se difunde en sentido contrario, ¿no? El dióxido de carbono se va desde los capilares hacia el alvéolo, ¿no? ¿Ok? Equilibrándose sus presiones parciales, claramente se van a equilibrar, ¿no? El tiempo total de tránsito de un eritrocito, ¿no? Pongamos acá un eritrocito, en el capilar pulmonar es alrededor de 0,75 segundos. Es decir, el tiempo total, ¿no? El tiempo total en poder recorrer todo el alvéolo, ¿no? O bueno, todo el capilar pulmonar va a ser de 0,75 segundos. ¿Ok? Es decir, esa es la cantidad de tiempo que demora ese glóbulo rojo o eritrocito en recorrer el capilar pulmonar cerca del alvéolo, ¿no? Eso demora. Total, en reposo, dice también, obviamente, porque puede variar en ciertas situaciones. Entonces, la difusión de los gases más bien se completa solamente de ese 0,75 en solamente 0,25 segundos. Es decir, que el tercio, ¿no? Digamos, si dividimos en tres, ¿no? Si lo dividimos en tres, un tercio y un tercio, pues en cada uno nos sale 0,25, ¿no? 0,25, 0,25 y 0,25. Entonces, la difusión de los gases solamente se completa en los 0,25 iniciales, ¿de acuerdo? Que corresponde al tercio del tiempo total disponible, ¿no? El primer tercio. Entonces, la difusión de los gases se completa solamente en el tercio del tiempo total, ¿no? Y el tercio, ¿cuánto corresponde? 0,25, ¿ok? Es por eso que ambas son correctas. 0,25 o un tercio del tiempo disponible. El tiempo disponible era 0,75, ¿ok? Esto significa que la sangre se oxigena completamente mucho antes de salir del capilar pulmonar, obviamente, ¿no? Entonces acá también tenemos un grafiquito, si desean ver, por aquí, un grafiquito que indica lo mismo, ¿no? Acá tenemos la difusión de oxígeno, acá vamos a ver en condiciones normales, y el tiempo en capilar, ¿no? El tiempo que recorre el eritrocito por el capilar pulmonar es de 0,75, ¿no? Pero el tiempo de difusión de oxígeno solamente se completa en el tercio del tiempo total, ¿no? Ahí está. Se determina en el tercio, ¿no? En 0,25, básicamente. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos la respuesta de la pregunta 3. Pregunta número 4. ¿Qué ley de los gases dice que la difusión de los gases es inversamente proporcional al peso del gas? ¿Y qué ley dice que a mayor presión ejercida por un gas, mayor será la concentración del gas disuelto en un líquido? Y ahí lo pausa y voy a ir con la respuesta. La respuesta a esta pregunta vendría a ser la ley de Graham y la ley de Henry respectivamente. Bien. Ok. La ley de los gases, ¿no? Tenemos varias leyes que hemos visto en la primera clase de difusión, me parece. Una de estas de la que no hemos hablado ha sido la ley de Graham, ¿no? Que hay que indicar, ¿no? ¿Cuál es esta ley? ¿Ok? La ley que dice que la difusión de un gas es inversamente proporcional a su peso molecular vendría a ser la ley de Graham. ¿Qué dice Graham? La velocidad de difusión de un gas, ¿no? La velocidad de difusión de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la masa molecular, ¿no? Es decir, que a mayor masa molecular de un gas, quiere decir que va a tener menos velocidad de difusión, ¿ok? Y a menos masa molecular, quiere decir que va a tener mayor velocidad de difusión. Eso dice la ley de Graham, ¿de acuerdo? Eso dice la ley de Graham. Entonces, la otra ley, ¿no? Esa sí la hemos visto.
La ley que dice que a mayor presión de un gas, mayor será la concentración del gas disuelto en un líquido. Esa era la ley de Henry, ¿no? Si recuerdan, esta decía que la cantidad de gas que se disuelve en un líquido, ¿no? La cantidad de gas que se disuelve en un líquido es directamente proporcional a su presión parcial, ¿no? Ok, y acá está. Este era el cociente de solubilidad, ¿no? De gas, ¿no? Que dependía mucho del tipo de gas, ¿no? Es un cociente, es una constante, básicamente. Un cociente, dependiendo del gas, ¿no? Entonces, la concentración de un gas disuelto en un líquido es directamente proporcional a su presión parcial, ¿no? Ahí está, presión parcial y esta es su concentración de gas disuelto. ¿Ok? Bien, chicos. Entonces, por ejemplo, digamos que aquí en la ley de Graham, ¿no? Como decíamos, la velocidad de difusión es inversamente proporcional a la masa molecular, ¿no? Eso decíamos. Un ejemplo era el dióxido de carbono, ¿no? Por ejemplo, el dióxido de carbono difundía 20 veces más rápido que el oxígeno, ¿no? 20 veces más rápido que el oxígeno, a pesar de tener un peso molecular mayor, pero eso se debe más a su mayor solubilidad, ¿de acuerdo? Su mayor solubilidad, aquí, ¿no? Por ejemplo, mayor solubilidad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 5, decimos, ¿no? El señor José, de 68 años, ingresa en emergencia en insuficiencia cardíaca congestiva, con edema agudo de pulmón, presenta disnea intensa, se encuentra con una presión arterial de 150 por 90 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 93 por minuto y una frecuencia respiratoria de 28 por minuto, ¿no? A la ocultación tiene crepitantes, como burbujeo en los pulmones, en un AGA, ¿no? Se le encuentra una presión arterial de oxígeno de 53 milímetros de mercurio. Se le indica terapia con ventilación a presión positiva, con una presión de 10 centímetros de agua y una fracción inspirada de oxígeno de 0,4, ¿no? 40% básicamente. Debido a esta insuficiencia cardíaca congestiva y el aumento de la presión arterial pulmonar, el líquido se difunde hacia el espacio intersticial inicialmente a los alveolos posteriormente, ¿no? Ok, marcamos la aseveración falsa, dice, ¿no? La que es falsa. La A dice, en José lo que ocurrió fue un aumento del grosor de la membrana alveolo-capilar. La B, la difusión en José está muy disminuida. La C, el colocar la ventilación a presión positiva tiene el objetivo de mejorar la difusión al incrementar la presión alveolar aplicando la ley de Fick. Y la D dice, al colocar la ventilación a presión positiva, ¿no? Va de acuerdo a la ley de Graham, que dice que a mayor presión habrá mayor difusión. ¿Ok? Entonces vemos cada una de estas alternativas, cuál vendría a ser la correcta. Yo le voy a dar siguiente. La respuesta correcta era la letra D. O bueno, la incorrecta, mejor dicho, vendría a ser la D. Entonces, analicemos cada una de estas aseveraciones, ¿no? Bueno, antes de eso hay que analizar un poco del caso. Decimos que es un paciente de 68 años, ¿ok? Con una ICC que ha desarrollado, pues, finalmente edema de pulmón, se puede ver, ¿no? Y edema agudo de pulmón. Acá vemos las manifestaciones, una disnea, una dificultad respiratoria, unos crepitantes, ¿no? Y una hipoxemia, porque presenta una presión arterial de oxígeno muy disminuida, ¿no? 53 milímetros de mercurio. Y además una taquipnia, ¿no? Por la frecuencia respiratoria que está súper aumentada, ¿no? Entonces, eh, simplemente aquí vamos a ver que se le aplicó una terapia con ventilación a presión positiva, ¿no? De 10 centímetros de agua con una fricción inspirada del 40%, ¿no? Con este objetivo, pues, se busca mejorar la oxigenación, ¿no? Y reducir lo que vendría a ser el edema pulmonar causado por la ICC, ¿de acuerdo? Ok, entonces, teniendo en cuenta esos valores y todo ello lo que se explicó, vamos a ver cuál es la ley, ¿no? Ahí hablábamos de un par de leyes, ¿no? Bueno, hablemos de la D. Dice que es la ley de Graham. Y hemos visto hace un ratito la ley de Graham, ¿no? La ley de Graham, ¿qué decía? ¿No? Decía que la velocidad de difusión de un gas es inversamente la raíz cuadrada de su masa molecular, ¿no? Lo cual no tiene mucho que ver.
¿no? No explica la relación entre esa presión positiva y la difusión de oxígeno de la cual estamos hablando, ¿no? Entonces, la presión positiva actúa más bien aumentando la presión alveolar, ¿no? Y dice que reduce el edema pulmonar y favoreciendo la difusión. Y esto suena mucho, ¿no? A lo que vendría a ser la ley de Fick, si es que vamos a revisar más adelante, ¿no? Por aquí, ¿no? Hablábamos de la ley de Fick en unas diapositivas, ¿no? Anteriores o otras presentaciones, ¿no? Hablamos de la ley de Fick, por ejemplo, de estas variables que tienen que ver con la velocidad de difusión del gas, ¿no? Una de estas que vendría a modificar más bien el, esta terapia, ¿no? De presión positiva vendría a ser reducir el edema pulmonar, ¿no? Es lo que tendría que ver con, de alguna u otra forma, por ejemplo, con eh, la, el grosor, ¿no? El grosor, por ejemplo, disminuir el grosor o también disminuyendo, o mejor dicho, aumentando también el área de superficie para la difusión, ¿no? Lo cual también aumenta la velocidad de difusión de gas, ¿no? Entonces, todo esto lo que trata de hacer la presión positiva mediante esa terapia es favorecer la difusión modificando uno de estos valores, lo cual es explicado por esta ley de Fick, más no por la ley de Graham, ¿de acuerdo? La ley de Graham, recuerden que se relaciona más con la difusión gaseosa en función de la masa molecular. Aquí no estamos hablando de la masa molecular, estamos modificando más bien la presión alveolar, ¿no? Entonces, estamos aquí modificando la diferencia de presiones, ¿no? P1 menos P2, de eso estábamos hablando, aumentando la velocidad de difusión de gas. No estamos modificando la masa molecular de un gas, ¿no? Eso sí podría explicar más o menos, pero eso no puede pasar, es imposible. Entonces, la ley de Graham no habla de este proceso del cual interviene la presión positiva, sino que tiene que ver más con la ley de Fick, ¿no? Entonces, la CPAP no mejora la difusión de oxígeno por ley de Graham, sino porque aumenta la presión alveolar, favoreciendo la ley de Fick, ¿no? Si aumenta la presión alveolar, obviamente vamos a hacer que aumente la diferencia de presión entre la presión alveolar y la presión que hay en el capilar pulmonar, y eso aumenta la difusión, ¿no? Como hemos visto en la ley de Fick. Entonces, según la A, vamos a ver las demás alternativas, ¿no? Que están correctas, ¿no? Por ejemplo, la A que dice, en José, lo que ocurrió fue un aumento de grosor de la membrana alveolo-capilar. Esto es correcto, ¿no? Porque sabemos que el edema pulmonar, ¿no? En el edema pulmonar, el líquido se acumula, ¿no? Entre el intersticio que hay entre el alveolo y el capilar y hasta en el mismo alveolo, ¿no? Entonces eso aumenta el grosor de esa barrera que hay alveolo-capilar, lo cual dificulta la difusión de oxígeno, que también se explica por la ley de Fick, ¿no? De hecho que sí. Entonces la B dice, la difusión en José está muy disminuida. Sí, eso es obvio, ¿no? Está súper correcto esto, ¿no? La difusión está disminuida debido también por el edema pulmonar, ¿no? El líquido que hay en el intersticio y en el alveolo, eso aumenta el grosor de la membrana y disminuye la velocidad de difusión, ¿no? Que es explicado también por la ley de Fick. Y ese resultado finalmente acaba en la hipoxemia que hemos visto, ¿no? En un valor de aproximadamente, parece que es 53 milímetros de mercurio, ¿sí? Finalmente resulta en una disminución de la presión de oxígeno arterial, ¿no? Y la C nos decía que al colocar la presión positiva continua, ¿ok? Tiene el objetivo de mejorar la difusión e incrementar la presión alveolar aplicando la ley de Fick, por supuesto, ¿no? Lo que hemos dicho hace un rato, ¿ok? Aumentamos la presión alveolar y tiene que ver con una de las variables de la ley de Fick, por supuesto que va a influir en la velocidad de difusión, aumentándola, ¿ok? En este caso. Entonces también estaría correcto, ¿no? Y tenemos la ley de Fick para que puedan recordar, ¿no? Siguiente pregunta. Punto número 6. Dice, Juana es una paciente con historia de fibrosis pulmonar. Usaba oxígeno en casa por cánula a 2 litros por minuto. Ingresa por disnea exacerbada a pequeños esfuerzos. La radiografía de tórax mostraba infiltrados reticulares gruesos difusos, pero además evidenciaba imágenes de condensación alveolar en la base pulmonar derecha. El AGA, ¿no? Análisis de gases arteriales, mostraba que la presión arterial de oxígeno fue de 57 milímetros de mercurio y se calculó su presión alveolar de oxígeno en 165 milímetros de mercurio, por lo que se indicó un incremento en la fracción inspirada de oxígeno de 28%, ¿no?
que recibía con los 3 litros por minuto que recibía con la cánula Macra Venturi al 0.5 de fracción inspirada de oxígeno. ¿De acuerdo? Se le aumentó. Entonces, también nos preguntan aquí cuál vendría a ser la aseveración falsa. Tenemos la A. Dice, al administrar corticoides para desinflamar la membrana alveolo-capilar, mejoraría el estado de oxigenación porque aumentaría la presión de oxígeno alveolar. ¿Okay? La B que dice, el incremento en el espesor de la membrana alveolo-capilar fue la causa del estado oxigenatorio de la paciente según la ley de Fick. ¿Okay? La C, al incrementar la presión inspirada de oxígeno de la paciente, se mejora la presión arterial de oxígeno, perdón, la presión alveolar de oxígeno en la aplicación de la ley de Fick. La D, de acuerdo a la ley de Fick, la paciente tendría un aumento del grosor de la membrana alveolo-capilar. Bueno, vamos a pasar con la teoría correcta, y esta vendría a ser la A, ¿no? Bueno, la falsa, básicamente, ¿no? La falsa es la A. Bueno, analicemos un poco el caso, ¿no? De hecho, antes de pasar a la explicación, el paciente presenta fibrosis pulmonar, ¿no? Enfermedad restrictiva, y aquí utilizaba, dice, en casa una cánula, ¿no? Oxígeno domiciliario de 2 litros por minuto. Dice que ingresa a emergencia, supongo, por disnea, ¿sí? Exacerbada, pequeños esfuerzos, ¿ok? Se ven infiltrados reticulares, gruesos difusos, lo cual es compatible con una fibrosis pulmonar, ¿no? Porque hay tejido cicatricial, y además dice que hay condensación alveolar, ¿no? En la base pulmonar derecha. Quiere decir que posiblemente hay una posible infección también, ¿no? O una posible neumonía igualmente. Posiblemente, ¿no? Aquí en la presión arterial se ve que está con hipoxemia moderada, ¿no? Una presión alveolar de 105, que la cual es calculada, y bueno, la diferencia aquí que hay entre la presión alveolar y la arterial es muy alta, ¿no? Pero aún así está con una disminución de la presión arterial, lo cual indica una alteración en la difusión de oxígeno, ¿no? Que podría haber posiblemente una alteración en la membrana alveolo-capilar, ¿no? Bueno, más que nada eso es obvio, ¿no? Debido a que tiene fibrosis pulmonar. Entonces aquí lo que se les ocurre a los clínicos es cambiar los valores de la oxigenoterapia, ¿no? Pasan de una FIO de 0.28 a una FIO de 0.5, ¿no? Aumentan un gran porcentaje. Bueno, y también cambian el método de administración de oxígeno, ¿no? Pasando de una cánula nasal a una máscara de Venturi, ¿no? Para poder mejorar más que nada la oxigenación, ¿no? Ok, entonces ahí justamente nos preguntan por otra cosa, ¿no? Y es la que parece ser incorrecta, ¿no? Vamos a ver por qué. Entonces, la A nos decía, al administrar corticoides para desinflamar la membrana alveolo capilar, mejoraría el estado de oxigenación porque aumentaría la presión alveolar de oxígeno. Bueno, esto es falso porque los corticoides no tienen nada que ver con el aumento de la presión alveolar de oxígeno, ¿no? En ningún momento de su mecanismo de acción, ¿no? Ya sean corticoides, etcétera, glucocorticoides, etcétera, no, no aumentan la presión alveolar de oxígeno, no hay forma de que puedan aumentarla, ¿no? No está dentro de su mecanismo farmacológico. Entonces, la presión alveolar de oxígeno solo depende nada más de la presión inspirada. Es por eso que para poder ver el cambio que puede ocurrir en la presión alveolar de oxígeno, solamente se le modifica la presión inspirada. Por eso justamente hablamos de la oxigenoterapia, ¿no? Que son capaces justamente de poder modificar esta presión de oxígeno, esta presión inspirada, ¿no? Y también puede cambiar la presión alveolar por otros factores como la presión atmosférica, según la ley de Dalton, ¿no? Entonces, los corticoides, si bien es cierto, pueden reducir la inflamación y también pueden mejorar la difusión. Sin embargo, no aumenta, ¿no? No es un mecanismo aumentar la presión alveolar de oxígeno, ¿no? No directamente, al menos. Entonces, no tiene nada que ver, por lo tanto, no sería la alternativa correcta. Bueno, es la alternativa correcta, pero no es la aseveración correcta, ¿no? Bueno, ¿qué dice la B, no? Las que sí son correctas. Decían que el incremento en el espesor de la membrana alveolo-capilar fue la causa del estado oxigenatorio de la paciente, según la ley de Fick. Por supuesto, ¿no? Porque recordemos que hablábamos de la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar, similar, ¿no? De cierta forma, al edema pulmonar, provoca un engrosamiento,
en ese caso, ¿no? De la membrana alveolo-capilar, ¿no? De la membrana alveolo-capilar, dificultando así la difusión de oxígeno, ¿no? Y esto se cumple justamente con la ley de Fick que hemos visto hace un rato, ¿no? La ley de Fick también hablaba justamente de que aumentar el grosor de la membrana alveolo-capilar disminuye la velocidad de difusión, ¿no? Ahí está, de hecho, thickness, ¿no? Estaba en inglés. Aquí, ¿no? La T thickness decía de que si aumentamos el grosor disminuye la velocidad, ¿no? De difusión de gas. Entonces, ahí está. Ok, a ver. Entonces estaba correcta, ¿no? Está correcto. La C que nos decía, al incrementar la fracción inspirada de oxígeno de la paciente se mejora la presión alveolar de oxígeno. En aplicación de la ley de Fick, por supuesto que sí, ¿no? La presión alveolar de oxígeno depende directamente de la presión inspirada de oxígeno, por lo que aumentar esta misma, mediante los procedimientos de oxigenoterapia, aumenta también la presión alveolar de oxígeno, ¿no? Además, también se explica por la ley de Fick, ¿no? Que el aumento de gradiente entre la presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno también es directamente proporcional con la velocidad de difusión, ¿no? Correcto. Ok, es justamente por eso que se le cambió desde 0.28 a 0.50, ¿no? Para poder aumentar más la presión alveolar de oxígeno y también aumentar más este gradiente, ¿no? Básicamente, y aumentar la velocidad de difusión y corregir la hipoxemia que estaba molestando, ¿no? A nuestra pobre paciente. La D que decía, de acuerdo a la ley de Fick, la paciente tendría un aumento de grosor de la membrana alveolo-capilar, ¿no? Esto sí, de hecho es la misma, ¿no? Que la B. Sabemos que la fibrosis pulmonar va a haber depósito de colágeno en el intersticio pulmonar, ¿no? Lo que engrosa esta membrana alveolo-capilar. Entonces, eso justamente es un factor importante de aumento de grosor, disminuyendo así la difusión de oxígeno, que se explica por la ley de Fick, ¿no? Nuevamente. Ok, pregunta número 7. ¿Cuándo nos falta? Estamos por la mitad, me parece. Bueno, dice, a ver, en un segundo, voy a cerrar mi puerta. Bueno, dice, Luis es un individuo de 25 años, sin enfermedades previas, deportista, es sometido a una espirometría para calcular su ventilación minuto alveolar. También se le realiza una ecocardiografía con el objetivo de determinar su gasto cardíaco. Si se calculan los valores aproximados de estos parámetros mencionados, ¿cuál sería la relación ventilación-perfusión más probable de Luis? Ok, tenemos a un paciente, bueno, no paciente, más que nada es un individuo, ¿no? Un individuo sano, sano, deportista, se fue a espirometría para calcular su ventilación minuto alveolar y también una ecocardiografía para poder determinar su gasto cardíaco, ¿no? Tiene que ver esto con VA y esto suena a mucho a perfusión, ¿no? Cociente VQ. Entonces nos piden básicamente hallar el VQ de este paciente. Pero nos van a preguntar, no nos dan datos, ¿no? Bueno, ahí vamos a ver cómo se nos ocurre. La A dice 0.26, la B 0.7, C 0.8, D 1.5 y E 4.7. Ahí vamos a ver cuál vendría a ser la alternativa correcta. Y la correcta sería 0.8, ¿no? Bueno, esto justamente, como les digo, tiene que ver con el cálculo de la relación VQ. Y esto es en un individuo normal, está sano, no antecedentes de nada, ¿no? Entonces, justamente, habría que calcular aquí la relación VQ. Recuerden que para poder hallar V, y más que V, que esto quiere decir ventilación alveolar, ¿no? No la ventilación normal que conocemos, esta es la ventilación alveolar. Para poder hallarla tenemos que saber varios datos, ¿no? Por ejemplo, el volumen tidal, ¿no? 500, la frecuencia respiratoria, 12 respiraciones por minuto, eso normalmente, ¿no? Después el muerto anatómico, que vendría a ser esa cantidad de aire que no participa en el intercambio gaseoso, que vendría a ser de 150, ¿no? Entonces, para poder hallar la ventilación alveolar, o mejor dicho, la ventilación por minuto primero, ¿no? Que esto es la multiplicación de la volumen tidal por la frecuencia respiratoria, acá nos sale que es 6 litros por minuto. Bien. Ahora, para poder hallar la ventilación alveolar, hay que
restarle el volumen tidal menos el, el espacio muerto anatómico. Y esto lo multiplicamos la frecuencia respiratoria. Entonces aquí nos sale 500 menos 150 por 12 y nos sale la ventilación alveolar, ¿no? Porque acá habría que restarle solamente el espacio muerto anatómico, a diferencia de la ventilación minuto. Entonces tenemos que la ventilación alveolar, la VA, ¿no? La primera parte de VQ, vendría a ser 4 litros por minuto, ¿no? ¿Sí? Y finalmente, para poder hallar el gasto cardíaco es fácil, ¿no? Es un paciente normal de tener un gasto cardíaco bueno porque hace deporte, entonces simplemente vendría a ser 5, ¿no? El valor más común, ¿no? 5, por ahí un aproximado, un poco menos, un poco más, pero 5, ¿no? Simplemente esta es la parte Q, lo vamos a dividir, como dice VQ, nos sale 4 entre 5 y finalmente nos sale 0.8, ¿no? Y eso vendría a ser la respuesta básicamente, ¿de acuerdo? Como un valor normal, promedio, ¿no? Ok, vamos con la pregunta 8, ¿no? Luis es un individuo de 25 años, sin enfermedades previas y deportista, ¿no? Otro deportista. Es sometido a una espirometría para calcular su ventilación minuto alveolar. También se le realiza una ecocardiografía con el objetivo de determinar su gasto cardíaco. Si se calculan los valores aproximados de estos parámetros y mencionados, y teniendo en cuenta que Luis se encuentra sentado, ¿no? Se puede decir lo siguiente. 1. La relación VQ es más elevada en las regiones pulmonares inferiores. La presión alveolar de oxígeno es más baja en las regiones superiores de los pulmones. 3. La relación VQ es más baja en las regiones superiores de los pulmones. Y 4. La relación VQ es más alta en las regiones pulmonares superiores, ¿no? Esto tiene que ver mucho con el tema de difusión parte 3, ¿no? La dicen, solo 2, la B solo 4, la C solo A. What? Está mal aquí, ¿no? Acá debería ser otro número, ¿no? Solo uno podría ser acá. Y la de 2 y 3, ¿no? Entonces, vamos con ello, ¿no? Vamos a ver la respuesta correcta. Vendría a ser la solo 4, ¿no? Ok. Entonces aquí vemos datos claves de caso, ¿no? Luis, 25 años, es joven y deportista, ¿no? Se mide su gasto cardíaco y su ventilación alveolar. Además de que está sentado, ¿no? Importante de que está sentado, lo que afecta mucho es la distribución OBQ en su pulmón debido a la gravedad, ¿no? Entonces se encuentra de manera, digamos, sentada, sus pulmones se encontrarían de esta forma, ¿no? Así normalito. Ok, veamos la explicación, ¿no? Uno por uno, de hecho, ¿no? Vamos a ver uno por uno de estas aseveraciones, ¿no? Tanto de la 1 hasta la 4. La 1, ¿qué decía? La 1 decía, la relación OBQ, ¿ok? La relación OBQ es más elevada en las regiones pulmonares inferiores. Esto es incorrecto, ¿no? En las regiones más inferiores, recordemos que la V aumenta, ¿no? Mira, acá vemos este gráfico, ¿no? Clásico que hemos visto ya en la clase. Acá tenemos las bases de los pulmones y acá tenemos el ápice, ¿no? La punta de los pulmones superiores, ¿no? Acá vemos que en cuanto a la ventilación, desde la base al ápice va disminuyendo, ¿sí o no? Desde la base hasta el ápice va disminuyendo. Es decir, que mientras ascendemos, la ventilación disminuye. Eso también pasa con Q, ¿no? Con la perfusión, ¿ok? También disminuye desde la base a los ápices, pero más, digamos, fuerte, ¿no? Digamos, más, de manera más notoria, ¿no? ¿Ok? Entonces, vemos que aquí los dos disminuyen cuando van hacia el ápice, ¿no? ¿Ok? Entonces, nos preguntan, ¿la relación VQ es más elevada en las regiones pulmonares inferiores? Bueno, vamos a ver que eso sería incorrecto, ¿no? Porque mira acá, VQ ratio disminuye más hacia abajo y aumenta más hacia arriba, ¿no? A pesar de que tengan esas diferencias individuales en cuanto a la perfusión como la ventilación, VQ va a ser lo contrario, va a disminuir hacia la base y va a aumentar hacia el ápice, va a ser lo opuesto, ¿no? Debido más que nada a esta diferencia que hay en cuanto a la disminución de cada uno. La perfusión disminuye mucho más hacia los ápices en cuanto a la ventilación que disminuye levemente, ¿no? Entonces, aquí vemos que
En la base, ventilación está aquí y aquí está perfusión. Entonces están, digamos, ¿no? Digamos que aquí perfusión es más alto que volumen. Entonces VQ está muy bajo, ¿no? Porque este es un denominador, numerador, está bajo. Aquí VQ está más alto en los ápices que perfusión. Esto es numerador y esto es denominador. Entonces decimos que sí está elevado, ¿no? Está elevado en este caso. Entonces, en ápices VQ alto y en bases VQ disminuido. ¿Ok? Entonces dice, VQ es más elevada en las bases, ¿no? Entonces, esto está mal, ¿no? En las bases, espera, dice más elevada, perdón. La relación VQ es más elevada en las regiones pulmonares inferiores, ¿no? No es elevada, está disminuida. Falso, ¿no? La presión alveolar de oxígeno es más baja en las regiones superiores de los pulmones. Esto es al contrario, ¿no? La presión alveolar, que tiene que ver mucho en relación con la ventilación alveolar, ¿no? Es más baja en las regiones superiores de los pulmones. Esto es incorrecto, ¿no? Porque la presión alveolar de oxígeno es más alta, más bien, en los ápices, ¿sí? Y es más baja en las bases, ¿sí? En las bases, más bien, la mayor perfusión, en las bases, la mayor perfusión que hay, ¿no? Arrastra más oxígeno hacia la sangre, ¿ok? Lo cual hace que disminuya la presión alveolar, ¿no? De hecho, acá para no confundirnos, no voy a acá hablar de ventilación, acá voy a hablar más bien de la perfusión, porque debido a que en las regiones superiores hay más perfusión, eso va a hacer que la presión alveolar de oxígeno sea más arrastrada por esta perfusión aumentada, ¿no? Entonces, esto va a reducir significativamente la presión alveolar de oxígeno. Por lo tanto, por lo tanto, eh, en las bases, esto ocurre en las bases, ¿no? En las bases ocurre que la perfusión justamente arrastra más presión alveolar de oxígeno. Pero más bien, acá te hablan de que en estas bases, perdón, que en las superiores, ¿no? Que en el ápice hay una presión de oxígeno disminuida, pero no, es más bien en las bases, ¿no? En las regiones inferiores vendría a ser. Entonces esto es falso, ¿no? En la relación VQ, esta es más baja en las regiones superiores de los pulmones, ¿no? Bueno, eh, esto es falso también, ¿de acuerdo? Incorrecto. La relación VQ es más baja en las regiones superiores. No, acá vemos que no, ¿no? No, esto es falso, ¿no? Tiene que ser más alta, más bien. Y finalmente, dicen que la relación VQ es más alta en las regiones pulmonares superiores, ¿no? Bueno, eso es verdad, ¿no? Entonces, sí vendría a ser la correcta, la 4, ¿no? Bueno, ahí tenemos el gráfico para que se guíen. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, José, varón de 32 años fue llevado a emergencia por presentar una disnea severa. Se desconoce si tenía antecedentes patológicos. En un análisis de gases arteriales, un AGA, se evidencia que la presión arterial de oxígeno es de 62 milímetros de mercurio. La presión arterial de oxígeno calculada es de 71 milímetros de mercurio. ¿Cuál de los siguientes enunciados se aplica mejor los síntomas de José? ¿No? Ok. A. Desviación de izquierda a derecha. B. Hipoventilación. C. Incremento de la relación VQ. D. Desviación derecha-izquierda. Y E. Compromiso en la difusión, ¿no? Vamos a seguir con la alternativa correcta y esta vendría a ser más que nada la B. Hipoventilación, ¿no? Ok. Bueno, antes de resolverlo, vamos a hablar de los datos del paciente, un joven de 32 años, ¿no? Con disnea severa, ¿de acuerdo? En el AGA que se ve una presión arterial de oxígeno de 62 milímetros de mercurio, lo cual indica una hipoxemia leve a moderada, ¿no? No es tan grave como en los anteriores casos. La presión alveolar calculada vendría a ser 61, ¿ok? Y vemos que aquí el gradiente de alveolo capilar, bueno, alveolo arterial, ¿no? Vendría a ser más o menos, si lo restamos, vendría a ser de 9, ¿no? ¿Ok? Bueno, y vamos a ver, de hecho, aquí.
esta diferencia, ¿no? Alveolo capilar. Presión alveolar de oxígeno menos presión arterial de oxígeno. Vemos que es de 71 a 62, lo cual es 9. Y sabemos que un gradiente alveolo capilar o alveolo arterial de oxígeno normal es de más o menos menor o igual que 10, ¿no? En este caso, eh, este gradiente alveolo capilar, o bueno, alveolo arterial de oxígeno de 9 está dentro de los rangos normales, ¿no? Entonces, la hipoxemia que presenta el paciente con un gradiente normal sugiere más bien algo llamado hipoventilación, ¿no? La hipoventilación. En ese caso, la hipoventilación ocurre cuando hay una disminución de la ventilación alveolar, lo que reduce la entrada de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono, ¿no? En este caso, lo que explicaría más que nada esta normalidad en este gradiente y también la disminución de la presión arterial de oxígeno sugiere que hay un fenómeno de hipoventilación, ¿no? Y esto ocurre, como les digo, cuando hay una disminución en la ventilación alveolar, lo que reduce la entrada de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono. Por eso que la entrada de oxígeno está disminuida, ¿no? Ahí vemos que hay una hipoxemia severa, ¿no? O leve. Entonces, en hipoventilación, la hipoxemia se debe a una menor presión arterial de oxígeno con un gradiente alveolo arterial normal, ¿no? Recuerden eso. Ocurre usualmente en una hipoxemia con una hipoxemia, bueno, digamos, disminuida, ¿no? Sabemos, hipoxemia. Y también un gradiente alveolo arterial normal. ¿Ok? Entonces, aplicamos la A. La A decía desviación de izquierda a derecha. Eso tiene que ver mucho con los shuntos, ¿no? Las derivaciones que hay, ¿no? Los cortocircuitos. Dice que hay uno izquierda a derecha. Por ejemplo, esto se ve en una comunicación interauricular, una comunicación interventricular, ¿no? Un, un conducto arterioso permeable, ¿no? Por ejemplo, pero este no produce hipoxemia, porque igual la sangre oxigenada de la circulación sistémica va a regresar a los pulmones, lo cual no genera hipoxemia. Entonces estaría bien correcto. ¿Ok? La C dice eh, incremento de la relación VQ, lo cual también está incorrecto. ¿Ok? Porque más bien en un aumento de VQ, esto significaría una mayor ventilación que perfusión. Por ejemplo, en casos de embolismo pulmonar o en casos de un enfisema, ¿no? Aumentaría VQ. Esto generaría más bien un aumento del gradiente, ¿no? Esto causa más bien un aumento del gradiente alveolo arterial, ¿no? De oxígeno. Pero en este caso no pasa, ¿no? Porque está normal. En caso de VQ habría aumento de este señor, pero no pasa, pues. Entonces sería incorrecto. La D dice desviación derecha-izquierda. Un shunt derecha-izquierda, dice, ¿no? Derecha-izquierda, por ejemplo, una deformación arteriovenosa, una cardiopatía congénita, ¿no? Podría causar esta hipoxemia, ¿no? Hipoxemia. Esto generalmente genera una hipoxemia grave. Además, eh, genera una diferencia alveolo arterial, ¿no? Alveolo arterial también aumentada. Pero en este paciente la diferencia está disminuida, o mejor dicho, está en el rango normal, ¿ok? Lo cual también se descarta, ¿no? Y finalmente dice compromiso en la difusión, lo cual es incorrecto, ¿no? Compromiso en la difusión, esto también aumentaría, ¿no? Como hemos visto, los gradientes han estado aumentados en los anteriores casos y era por un compromiso en la difusión, pero en este caso no hay compromiso en la difusión, porque aquí el gradiente está normal, entonces también se descarta, ¿no? Por lo que la difusión está comprometida en este caso, ¿no? Más bien es una hipoventilación lo que está ocurriendo.
10. El oxígeno se transporta en la sangre bajo ciertos mecanismos. El mecanismo que representa más del 90% es, facilito, ¿no? La A, vía carboxihemoglobina. B, disuelto en el plasma. C, oxígeno unido a la hemoglobina. Y D, unido a los iones hidrógeno. Muy sencillo, ¿no? Vamos a ver la alternativa correcta y esta vendría a ser, más que nada, la C, ¿no? Obviamente la tal llamada hemoglobina. Y para eso quiero que recordemos los mecanismos de transporte de oxígeno en la sangre, ¿no? Recordemos que tenemos al oxígeno que le encanta irse y unirse a la hemoglobina, ¿no? Porque la hemoglobina está compuesta, digamos, molecularmente de grupos hemo, ¿no? De lobina, ¿no? Proteínas lobina, y esto justamente hace que el oxígeno sea afín, ¿no? El oxígeno se fija al grupo hemo en la molécula de hemoglobina, lo cual hace que fácilmente se pueda transportar a través de esta hemoglobina, y la hemoglobina sabemos que está presente en altas cantidades, ¿no? En el glóbulo rojo, por, por supuesto, ¿no? Entonces, el oxígeno, justamente gracias a la afinidad que tiene con la hemoglobina, se une en una gran cantidad, representa más, de hecho, del 98% del transporte de oxígeno, ¿no? Y tenemos otro mecanismo de transporte que vendría a ser a través del plasma, ¿no? Que simplemente ahí nadando, ¿no? Por sí solo, sin unirse a nada, pero esto simplemente y solamente es entre el 1 y el 2% del transporte de oxígeno, ¿no? Es una pequeña cantidad nada más. Si queremos hallar, ¿no? Pongo ahí adicionalmente el contenido total de oxígeno en la sangre, lo podemos hallar a través de esta fórmula, ¿no? Aquí tenemos a la cantidad de oxígeno en sangre, ¿ok? La cantidad, o digamos, cantidad arterial de oxígeno, ¿no? Que es 1,24 por hemoglobina, por concentración de oxígeno, más 0,003 por la presión arterial de oxígeno, ¿no? Esta fórmula recuérdela siempre, ¿no? Muy buena para poder calcular la cantidad de oxígeno, ¿no? 1,34 que vendría a ser, eh, más que nada, esta cantidad de oxígeno se une por cada gramo de hemoglobina, ¿no? Recordemos ese dato, también es importante. Además de que 0,003 mililitros de oxígeno se disuelve por cada milímetro de mercurio de presión arterial de oxígeno, ¿no? También recuerden esos datos, ¿no? Que son importantes. Ok, entonces en conclusión, la mayor parte del oxígeno está aportado por la hemoglobina. Bien, veamos por qué las demás no son. La vía carboxihemoglobina, no, esto es incorrecto, ¿ok? Eh, la carboxihemoglobina se forma cuando el monóxido de carbono, que es el CO, se une con la hemoglobina, ¿no? En lugar con el oxígeno, ¿no? En vez de que se una con el oxígeno. Entonces, esto no ocurre, ¿no? No ocurre. El monóxido de carbono tiene 200 veces más afinidad por la hemoglobina que el mismo oxígeno, ojo, lo que impide el transporte de oxígeno, ¿no? Ponemos eso. Además de que no, este señor no es un mecanismo de transporte normal de oxígeno, ¿no? Disuelto en plasma, no. Hemos dicho que solamente del 1 al 2% solamente viaja disuelto en el plasma, ¿no? Y el oxígeno, esto está descabellado, ¿no? No se transporta unido a iones hidrógeno, es imposible, ¿no? Puede transportarse, por ejemplo, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono puede transportarse como bicarbonato, ¿no? Por ejemplo. Pero en este caso hablamos de oxígeno, no tiene nada que ver, ¿no? 11. Niveles más elevados de oxígeno disponible para los tejidos se asocia a incremento de atelectasia, B, incremento de espacio muerto mecánico, C, incremento de espacio muerto alveolar y D, incremento en la relación OV-Q. ¿Sí? Veamos cuál es la correcta y vendría a ser la D, ¿no? Incremento en la relación OV-Q, por supuesto. Bueno, recordemos nuevamente OV-Q, ¿no? ¿Por qué se sigue bugueando aquí las letras? A ver, un segundo, voy a corregir acá. Ya.
Bien, como les digo, hay que hablar un poco acerca de la relación del oxígeno disponible para los tejidos y los factores fisiológicos, ¿no? Recordemos que el oxígeno disponible para los tejidos depende de múltiples factores, ¿no? Porque acá nos preguntan que, mira, niveles más elevados de oxígeno disponible para los tejidos se asocia a, veamos qué factores vienen a aumentar el oxígeno disponible para los tejidos, ¿no? En este caso, obviamente va a ser un aumento de VQ, ¿no? ¿Y por qué? Porque el aumento de oxígeno disponible para los tejidos depende de tres cosas. El VQ. Si aumenta el VQ, aumenta también la disponibilidad de oxígeno para los tejidos. También que el contenido arterial de oxígeno, como les digo, ahí está la fórmula que hemos visto, ¿no? También hace que aumente la disponibilidad de oxígeno para los tejidos. Y también la perfusión tisular, ¿no? La perfusión, el gasto cardíaco, el corazón también tiene que intervenir aquí. Y también la capacidad de transporte que tiene la hemoglobina, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que la hemoglobina no es la de siempre, la que conocemos, ¿no? Algunas veces puede variar, ¿no? No es siempre la conocida 2 alfa, 2 beta, ¿no? También puede ser una hemoglobina diferente. Entonces también tiene que ver con la capacidad de transporte de este mismo hemoglobina. La alternativa correcta entonces vendría a ser la ventilación perfusión, porque está justamente en estos factores que permiten el aumento de oxigenación de tejidos. Bien. La A dice incremento atelectasia, es incorrecto, ¿no? Es incorrecto, totalmente incorrecto. La atelectasia recordemos que es un colapso alveolar, ¿no? Un colapso alveolar, esto reduce la ventilación, también reduce el VQ, lo cual lo hace que sea menor que 0,8, ¿no? Valor normal. Si disminuimos la ventilación, disminuimos la cantidad de oxígeno disponible para los tejidos, lo cual es incorrecto. B, incremento del espacio muerto mecánico. Incorrecto, ¿no? Esto indica el volumen de aire que se encuentra atrapado en tubos artificiales, ¿no? Ese es un concepto que me gustaría mencionar ahora, que no lo hemos tocado. Espacio muerto mecánico. Mecánico quiere decir que es el volumen que se encuentra atrapado en tubos artificiales. Por ejemplo, tubo endotraqueal o un ventilador, por ejemplo. Entonces, este aire no tiene que ver nada con la participación en el intercambio gaseoso, ¿no? En la hematosis, ¿no? Intercambio gaseoso. Por lo que no mejoraría la oxigenación del tisolar, ¿no? Y el incremento de espacio muerto alveolar, esto está incorrecto, ¿no? Si aumentamos el espacio muerto alveolar, más bien es malo, ¿no? Porque en este caso, los alveolos estarían bien ventilados, ¿no? Bien ventilados, pero no perfundidos, ¿no? Recuerden que es espacio muerto, ¿no? Aire que no llega a pasar a la circulación. Entonces, si aumentamos esta ventilación de alveolos que no están perfundidos, pues esto más bien reduciría la oxigenación de los tejidos, reduciría más bien, ya que no hay intercambio gaseoso adecuado. Entonces también es incorrecto. Bien. 12. Jorge está en el séptimo día de una neumonía por COVID. Dado que quieres conocer la severidad de la enfermedad mediante la valoración del porcentaje de Shunt, necesitas encontrar los contenidos arteriales, venoso y capilar de oxígeno. Teniendo en cuenta que Jorge tiene una hemoglobina de 14 gramos porcentual, ¿no? Y su AGA revela que la presión arterial de oxígeno es de 55 milímetros de mercurio, con una saturación de oxígeno de 87%, ¿cuál sería el contenido arterial de oxígeno? Bueno, chicos, esto es la C, ¿no? 16%, básicamente porque hacemos esta fórmula, ¿no? La fórmula que ya conocemos. Esto no cambia. 1,34, cantidad de oxígeno en mililitros transportado por cada gramo de hemoglobina. ¿Sí? Es un valor ya predefinido para la hemoglobina y para el oxígeno. La hemoglobina, que en este caso es 14, ahí está, 14. La saturación de oxígeno es 87%, 0,87. Aquí es el coeficiente de solubilidad del oxígeno en plasma, que es 0,003, no lo olvide, ya está ahí, predefinido. Y la presión arterial de oxígeno, que es 55, ¿no? Entonces, calculamos, ¿ok? Calculamos
el contenido arterial de oxígeno y finalmente nos sale un valor aproximado de 16,5, volumen porcentual, ¿no? Y bueno, el valor más cercano vendría a ser 16, ¿no? Nos saldría finalmente 16. Bien, sencillo, ¿no? Ok, pregunta 13, creo que ya nos falta poco, ¿no? Falta solamente, bueno, esa es la última, por eso, ¿no? No le quiero spoilear pero bueno. 13. Como parte de un trabajo de investigación, un voluntario sano fue sometido a una espirometría y una ecocardiografía. Se pudo determinar que su ventilación alveolar fue de 6 litros por minuto y su gasto cardíaco de 8 litros por minuto. ¿Cuál será la relación VQ? Bueno, esto es fácil, ¿no? Esta es la fórmula, simplemente hay que dividir, ¿no? Ya está. 0,75. Bueno, es un paciente voluntario sano con una gran cantidad de gasto cardíaco y de ventilación alveolar. Miren ahí 6 y 8, ¿no? Pero bueno, la definición simplemente es V sobre Q, ¿no? Y si nos dan de frente la ventilación alveolar, hubiera sido un poco más difícil que nos dieran la ventilación por minuto, o el volumen tidal, o el espacio muerto, ¿no? Pero bueno, en este caso ya nos dan de frente todos los datos, y simplemente dividimos 6 entre 8, y nos sale simplemente 0,75, ¿no? Igualmente está un poco mm, ¿no? cerca del valor, ¿no? Del VQ normal, pero está ahí, está bien. Bueno, chicos, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por asistir y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.